parecía destinado a desaparecer de la escena. Sin embargo, un sacerdote gravemente enfermo logró avergonzar a un arzobispo con una declaración polémica: "No guardaré silencio", porque ese sacerdote recibió una orden perentoria: dejar de escribir, una prohibición de publicación, con la amenaza de sanciones que podían incluir la suspensión. ¿Su delito? Haber dicho, por escrito, la verdad sobre la crisis de la Iglesia y negarse a guardar silencio. Al final de este vídeo comprenderás quién es este hombre, por qué su historia refleja lo que está sucediendo en la Iglesia hoy en día y por qué su respuesta dejó a muchos sin palabras. Pero primero, entendamos quién es. No es un alborotador que busca notoriedad. Es un sacerdote austriaco de la Archidiócesis de Viena, ordenado en 2019. Proviene de una antigua familia noble, de las que sirvieron a los emperadores. Un hombre culto y estudioso antes de ordenarse sacerdote. Pero su vida está marcada por una herida, una grave enfermedad. Está tan enfermo que ya no puede ejercer el ministerio público. No predica en la parroquia ni confesa a los fieles. Celebra la misa solo, en la capilla de su casa. Desde esa soledad, sin embargo, encontró la manera de seguir siendo sacerdote: la Escritura. Considera sus artículos, en sus propias palabras, mi forma de atención pastoral y predicación. Un púlpito hecho de papel, de su habitación. Y en sus escritos, dijo lo que pocos se atreven a decir. Denunció la decadencia de la Iglesia, su confusión doctrinal, su creciente ambigüedad. Con claridad, pero desde dentro, como hijo de la Iglesia. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Schönborn, entonces arzobispo de Viena, a quien admira profundamente y describe como un caballero de otra época, capaz de corregir con delicadeza. Con él, afirma, el diálogo siempre fue humano. Entonces, en Viena, todo cambió. Schönborn fue reemplazado por un nuevo arzobispo, Monseñor Grünwittel, nombrado por León. Y con él, según cuenta el sacerdote, llegaron cartas poco amistosas, con un tono autoritario y anticuado, hasta que llegó la definitiva, una tajante prohibición de publicación, impuesta desde arriba. Si no cumples, en resumen, te enfrentarás a sanciones, que pueden incluir la suspensión. Todo esto, recalca, sin una conversación adecuada, sin un análisis del fondo del asunto. Nadie siquiera le explicó qué testigos estaban incriminados. Y aquí es donde surge la paradoja más acuciante. Este hombre es un sacerdote jubilado, sin funciones, que jamás ha recibido un salario de la Iglesia. Según él, atacarlo solo sirve para darle un escarmiento debido a su presencia en los medios. Y hay un detalle que roza lo absurdo. Hace más de un año, cuenta, el mismo arzobispo le pidió, en nombre de la obediencia, que pagara el impuesto eclesiástico en Alemania. Confundir una petición de dinero con obediencia, comenta, es simplemente inaceptable. Pero es su respuesta la que merece ser escuchada, porque ante la amenaza, el sacerdote no cedió. Pronunció una frase que ya se ha convertido en un manifiesto. Recordó a un sacerdote bendito, Rupert Mayer, quien, bajo otra tiranía, repitió, «No guardaré silencio», y añadió, «Ningún sacerdote debería guardar silencio, y menos aún ante los abusos que se cometen hoy en la Iglesia». Este no es un modelo elegido al azar. El padre Mayer desafió abiertamente al nazismo y fue perseguido por ello. El sacerdote austriaco se identifica con ese legado, el de aquellos que, ante el poder, eligen su conciencia.
Luego abordó el tema que todos habrían planteado. ¿Qué hay de la obediencia? Todo sacerdote, al ser ordenado, promete obediencia a su obispo. ¿Acaso no es su deber guardar silencio si el obispo lo ordena? Su respuesta es sorprendentemente clara. La obediencia, afirma, se debe ante todo a Cristo en la Iglesia, y nunca se trata de una obediencia ciega. Quien la interprete de esa manera no comprende su verdadero significado. Un obispo que hoy reprime la libertad de expresión, escribe, mañana restringirá otros derechos. ¿Qué consecuencias tendría eso? Advierte que, cuando la obediencia pisotea los derechos humanos fundamentales, se convierte en una forma de abuso espiritual. En este punto, cabe decir que los canonistas tendrían algo que decir al respecto. La Iglesia no es una democracia, y un obispo sí tiene cierta autoridad sobre sus sacerdotes, incluyendo sus escritos públicos. Pero el verdadero problema no es técnico, es el método y sobre todo el doble rasero. Y aquí es donde el sacerdote da en el clavo. Hoy en día, escribe, se ha vuelto común imponer prohibiciones a quienes profesan la fe de la Iglesia, mientras que los críticos del celibato y los herejes permanecen impunes y se expresan como desean. Detengámonos un momento, porque eso es todo. Un sacerdote enfermo que defiende su fe inquebrantable es amenazado con la suspensión. Mientras tanto, quienes cuestionan la doctrina escriben, hablan y enseñan impunemente. Es la imagen invertida de una iglesia que se proclama escuchando y abierta a todos. ¿Escuchando a quién? ¿Abierta a quién? Aparentemente, no a quienes preservan la tradición. Y precisamente sobre la palabra simbólica de estos años, sinodalidad, el sacerdote es tajante. Nadie, dice, sabe realmente qué es. Lo califica, y estas son sus palabras contundentes, como una forma de introducir ideas extranjeras en la Iglesia, haciéndolas pasar por católicas. Y denuncia la contradicción. Una Iglesia que afirma escuchar a todos, pero silencia precisamente a quienes permanecen fieles. La prueba de que esto es mentira, escribe, es mi propio caso. Es difícil no estar de acuerdo con él ante una carta que le insta a guardar silencio. Luego está la defensa de la misa antigua, que descubrió, según él, precisamente al oponerse a las prohibiciones de los últimos años. En esa liturgia, afirma, redescubrió la fe católica en su forma más pura. El sacerdote no se anda con rodeos a la hora de expresar su indignación, llegando incluso a decir que la Iglesia está llevando a cabo un desastre y que su verdadero líder no es el Papa, sino Cristo. Es necesaria una aclaración, y esta es nuestra postura. Son palabras muy contundentes que atribuimos al Papa. No estamos de acuerdo con su tono, porque el Papa sigue siendo el Papa, y la Iglesia pertenece a Cristo por medio de Pedro, no en contra de Pedro. Hay que añadir un punto importante a su favor. Este hombre no es sedevacantista. Reconoce al Papa, celebra la misa y ha prometido obediencia a Cristo en su Iglesia. No quiere irse, quiere quedarse y permanecer fiel. E incluso después de haber sido purgados de excesos, un hecho permanece innegable. Un pastor enfermo pero fiel es tratado como un problema que debe ser silenciado, y no como un hijo al que escuchar. ¿Qué nos enseña esta historia a quienes la observamos desde fuera? Nos enseña que la valentía en la Iglesia no ha muerto, que aún hay quienes, enfermos y solos, prefieren arriesgarse a la suspensión antes que traicionar su conciencia.
Cristo es mi juez, dicen, nadie más. También nos recuerda una verdad antigua y reconfortante que Él mismo evoca. Uno es sacerdote para siempre. Ninguna carta, ningún decreto, ninguna sanción puede anular el sacramento. Y los sacramentos que celebra el sacerdote permanecen válidos, siempre. Pero, sobre todo, esta historia nos pide algo concreto. No solo indignarnos, sino orar. Orar por este sacerdote solo en su habitación, y también por su obispo y por el Papa, para que la Iglesia vuelva a escuchar a sus fieles en lugar de temerles. Porque una Iglesia que silencia a sus fieles y tolera sus errores no se fortalece, sino que se aísla aún más. Y la voz de un sacerdote anciano y enfermo que susurra, «No guardaré silencio», puede valer más que 1000 documentos escritos para no decir nada. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.